Biología molecular por Cindy Dayan, Médicis Delgado. Definición. Suelen incorporarse otros elementos pero en menor frecuencia. Las biomoléculas son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 4 bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de la mayoría de las células. Estos 4 elementos son los principales componentes de las biomoléculas debido a que permiten la formación de enlaces covalentes entre ellos compartiendo electrones. Debido a su pequeña diferencia de electronegatividad, estos enlaces son muy estables. La fuerza de enlace es directamente proporcional a las masas de los átomos unidos. La fuerza de enlace es directamente proporcional a la masa de los átomos unidos. Las biomoléculas son indispensables para el nacimiento, desarrollo y funcionamiento de cada una de las células que conforman los tejidos, órganos y aparatos del cuerpo, y su carencia, deficiencia, insuficiencia o desequilibrio provoca el deterioro de la salud y el surgimiento de la enfermedad. Tipos de biomoléculas. Existen 2 tipos, orgánicas e inorgánicas. Biomoléculas inorgánicas son las que son producidas por los seres vivos, pero que son fundamentales para su subsistencia. En este grupo encontramos el agua, los gases y las sales inorgánicas. Biomoléculas orgánicas son moléculas con una estructura a base de carbono y son sintetizadas solo por seres vivos. Podemos dividirla en 5 grandes grupos. Al primero lo llamaremos lípidos. Sus características: están compuestos por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Su característica es que son insolubles al agua, solo que lo coloquialmente se conoce como grasas. Compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. La enzima que digiere la grasa se llama lipasa. Podemos observar unas imágenes de lípidos. Lípidos. Tras la emulsión, las grasas son hidrolizadas o descompuestas por enzimas secretadas por el páncreas. La enzima más importante es la lipasa pancreática. La lipasa pancreática descompone el enlace de tipo éster, el primer o el tercer enlace éster. Esto convierte a los triglicéridos en 2 monoglicéridos. Menos del 10% de los triglicéridos quedan sin hidrolizar en el intestino. Continuaremos con las proteínas.
Sus características son: las proteínas se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Estas se agrupan en las largas cadenas y se mantienen estables por uniones químicas llamadas enlaces peptídicos. Las proteínas estructurales son aquellas que intervienen en la constitución de tejidos, como es el caso del colágeno, que se encuentra formando parte de la piel, ligamentos, tendones, hueso, matriz de varios órganos. La enzima proteasa es la que digiere las proteínas. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y como bioelemento el nitrógeno. Revisemos las imágenes de proteína y su estructura general del aminoácido. Figuras. Proteínas. Las proteínas deben su importancia biológica al número en que desempeñan, entre las que podemos citar: A. Catalíticas. La práctica totalidad de las regiones biológicas están catalizadas por enzimas específicas, de las que existen más de 2000 distintas en cada célula. Todas ellas son proteínas. B. Reguladoras. Son hormonas peptídicas como la insulina, que regula el metabolismo de la glucosa, la hormona del crecimiento o parotiroidea, que regula el metabolismo del calcio y del fósforo. C. Estructurales. Forman parte de las membranas celulares, los microtúbulos, cilios, etc. Son parte importante de las uñas y la piel. D. Transporte, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno en la sangre. E. Acumulación de sustancias como la ovoalbumina, de la clara del huevo, de la cafeína de la leche, que actúan como proteínas de reserva. E. Movimiento. La contracción muscular se debe a la interacción de filamentos, proteínas de actina y miosina. D. Defensa inmunitaria. Las hemoglobinas dan lugar a los anticuerpos, que se forman como respuesta a la presencia de sustancias extrañas o antígenos, a los que aglutinan o precipitan. Continuaremos con los glúcidos. Características. Se caracterizan por: los carbohidratos o hidratos, o también llamados hidratos de carbono, están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y sí, son solubles en agua. Constituyen la forma más primitiva de almacenamiento energético. Su fórmula es CH2O. Son elaborados por los tejidos de tipo vegetal durante el proceso de fotosíntesis y se encuentran constituidos por 3 tipos de átomos, como es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. La enzima que digiera los carbohidratos la denominamos amilasa.
Observemos algunas imágenes de glúcidos. Glúcidos. Características. Digestión de los glúcidos. La digestión de los glúcidos se efectúa por acción de enzimas llamadas amilasas. Estas se encuentran en la saliva y en las secreciones del páncreas. Su función es fragmentar las moléculas en porciones más pequeñas para facilitar la absorción, que ocurre a nivel del intestino delgado. Una vez que pasan a la circulación, los carbohidratos elevan el nivel de glucosa en la sangre, lo cual estimula la producción de una hormona llamada insulina, que tiene como función activar los mecanismos necesarios para disminuir este valor. Para lograr esto, la glucosa debe ser empleada para producir energía principalmente a nivel del músculo o el cerebro. El restante es almacenado en el hígado en forma de glucógeno. Si hay un excedente de azúcar, estos son convertidos en grasa y pasan a formar parte del tejido adiposo, lo cual explica por qué el exceso de la ingesta en calorías en la dieta es capaz de producir sobrepeso y obesidad. Aminoácidos. Definición. Los aminoácidos son Continuaremos con aminoácidos. La definición. Los aminoácidos son biomoléculas formadas por C, que significa carbono, H, que significa hidrógeno, O, que significa oxígeno, y S, que significa el elemento azufre. Estos son la única fuente aprovechable de nitrógeno para el ser humano. Además, son elementos fundamentales para la síntesis de las proteínas y son precursores de otros compuestos nitrogenados. Presento la estructura de los aminoácidos. Los aminoácidos son esenciales, no los puede producir el cuerpo. Es por eso que debemos buscarlos en los alimentos. Los aminoácidos existen 9 esenciales, son la histidina, la isoleucina, la leucina, lisina, miotinina, finalanina, treonina, triptófano y valina. Ácido nucleico. Los aminoácidos esenciales no los puede producir el cuerpo. Ácido nucleico. Son el ADN, ácido desoxirribonucleico y ARN, ácido ribonucleico. Son macromoléculas formadas por nucleótidos unidos por enlaces. El ácido nucleico es así llamado porque se encuentra en el núcleo de una célula. Es un término que involucra al ADN y a todos los tipos de ARN y genética.
Los ácidos nucleicos están hechos de cadenas de nucleótidos, los cuales se componen de un azúcar de 5 carbonos y una base de grupo fosfato. Miremos los tipos de ácidos nucleicos. Hay dos tipos principales de ácidos nucleicos. Uno con doble cadena de ácido desoxirribonucleico, conocido como ADN, y una cadena simple de ácido ribonucleico conocida como ARN. El ADN y una cadena simple de ácido ribonucleico. El ADN es la molécula principal de almacenamiento de información genética en animales, plantas y hongos y otros organismos llamados eucariotes. El ARN es la molécula principal de almacenamiento de información en genética de bacterias y virus, también llamados como procariotes. Los eucariotes también utilizan una cadena simple de ARN copiada de una mitad de la molécula de ADN, la cual decodifica información contenida en el ADN. Nucleótidos. Los nucleótidos son las unidades que componen los ácidos nucleicos. Consisten en un azúcar de 5 carbonos unido a un fosfato y una base nitrogenada. El azúcar del ARN es ribosa y el del ADN es desoxirribosa. Esta distinción se observa en la R del ARN y la D del ADN. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.